Muy buenos días, compañeros y compañeras. Bienvenidos y bienvenidas a esta junta de compartimiento del grupo Coda Despertar y Codependientes Anónimos. Mi nombre es Columba y soy codependiente. Hoy seré la coordinadora de esta junta. Agradecemos infinitamente a Blanquita del grupo Al-Anon, Mar de Felicidad, por aceptar nuestra invitación. Y el tema para el compartimiento es el paso 12, despertar espiritual, que nos regala el servicio de compartir su experiencia, fortaleza y esperanza. 1,000,000 de gracias, Blanquita. Les pedimos, por favor, conectarse desde un lugar retirado de personas ajenas al grupo, en un lugar silencioso y tranquilo. En caso contrario, por favor, mantengan su cámara cerrada y utilicen audífonos. También les pedimos mantener sus micrófonos cerrados para poder permanecer concentrados y sin interrupción durante la reunión. Por favor, ayúdenme a abrir esta reunión con un momento de silencio para meditar y reflexionar sobre el propósito que aquí nos reúne y ponernos en manos de nuestro poder superior. Quien guste seguir haciéndolo desde su espacio, puede hacerlo. Y quien quiera hacer unidad puede abrir su micrófono para decir las oraciones de apertura y serenidad extendida. La oración de apertura de Coda. En el espíritu del amor y de la verdad, te pedimos, poder superior, que nos guíes al compartir nuestra experiencia, fortaleza y esperanza. Abrimos nuestros corazones a la luz de la sabiduría, la calidez del amor y la alegría de la aceptación. La oración de la serenidad extendida. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para distinguir la diferencia. Concédeme paciencia con los cambios que toman tiempo, apreciación de todo lo que tengo, tolerancia a los que tengan diferentes luchas y la fuerza para levantarme e intentarlo un día a la vez. Codependientes Anónimos es una fraternidad de personas cuyo propósito común es el de desarrollar relaciones sanas. El único requisito para ser miembro es el deseo de tener relaciones sanas y amorosas. Nos reunimos para darnos apoyo y compartir un viaje de autodescubrimiento, aprendiendo a amarnos a nosotros mismos. Al vivir estos programas, nos volvemos cada día más honestos con nosotros mismos acerca de nuestras historias personales y nuestros comportamientos codependientes. Codependientes Anónimos no está afiliada a ninguna secta, religión, partido político o institución alguna. No desea intervenir en controversias, no apoya ni se opone a ninguna causa. El único objetivo de CODA es llevar el programa espiritual de recuperación para la codependencia a quien más lo necesite. Confiamos en los 12 pasos y las 12 tradiciones como fuentes de conocimiento y sabiduría. Estas constituyen los principios de nuestro programa, sirven de guía
para desarrollar relaciones honestas y satisfactorias con nosotros mismos y con los demás. En CODA, cada uno de nosotros aprende a construir un puente que nos conecta con un poder superior según lo concebimos, permitiéndoles a los demás el mismo privilegio. Este proceso de renovación es un regalo de sanación para nosotros. Al trabajar activamente el programa de Codependientes Anónimos en nuestras vidas, podemos alcanzar un nuevo nivel de dicha, aceptación y serenidad. Bienvenidos. Te damos la bienvenida a CODA, un programa de recuperación de la codependencia, donde cada persona puede compartir su experiencia, fortaleza y esperanza en un esfuerzo por encontrar libertad en donde hubo ataduras y hallar paz en donde existió confusión en nuestras relaciones con nosotros y nosotras mismas y con las demás personas. La codependencia es una conducta compulsiva, profundamente enraizada, nacida en nuestro sistema familiar, algunas veces moderado y en otras extremadamente disfuncional. Hemos intentado utilizar a otras personas como nuestra única fuente de identidad, valor y bienestar, y como una manera de restaurar las pérdidas emocionales. Nuestras historias personales también pueden incluir otras adicciones poderosas que a rato hemos usado para enfrentarnos a nuestra codependencia. En la vida hemos aprendido a sobrevivir, pero aquí en CODA estamos aprendiendo cómo vivir la vida mediante la aplicación de los 12 pasos y de los principios de CODA en nuestra vida diaria y en nuestras relaciones, tanto presentes como pasadas. Podemos experimentar una nueva liberación de nuestros estilos autoderrotistas de vida. El compartir nuestras experiencias es nuestra manera de identificarnos y nos ayuda a liberarnos de las ataduras emocionales de nuestro pasado y del presente y del control compulsivo de nuestro presente. Independientemente de cuán traumático haya sido tu pasado o cuán desesperanzador te parezca tu presente, en el programa de Codependientes Anónimos hay la esperanza de un nuevo día. Esperamos que aquí encuentres una nueva fortaleza interior para hacer lo que Dios pretende que seas, una persona valiosa y libre. Los 12 pasos de CODA son los lineamientos espirituales que nos llevan a nuestra rehabilitación personal. 1. Admitimos que éramos impotentes ante otros y que nuestra vida se había vuelto ingobernable. 2. Llegamos al convencimiento de que un poder superior podría restaurar nuestro sano juicio. 3. Decidimos poner nuestra voluntad y nuestra vida al cuidado de Dios, como cada uno entendemos a Dios. 4. Sin miedo, hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos. 5. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de todos nuestros errores. 6. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos nuestros defectos de carácter. 7. Humildemente le pedimos a Dios que nos libere de nuestros defectos. 8. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. 9. Reparamos directamente a cuantos nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. 10.
Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos, lo admitíamos inmediatamente. 11. Buscamos a través de la oración y de la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, tal como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. Y 12. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar el mensaje a otros codependientes y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Las 12 tradiciones de Koda son los principios espirituales que guían nuestras reuniones. 1. Nuestro bienestar común debe tener la preferencia. La recuperación personal depende de la unidad de Koda. 2. Para el propósito de nuestro grupo, solo existe una autoridad fundamental, un poder superior amoroso que se expresa en la conciencia de nuestro grupo. Nuestros líderes son solo servidores de confianza, no gobiernan. 3. El único requisito para ser miembro de Koda es desear relaciones sanas y amorosas. 4. Cada grupo debe mantenerse autónomo, excepto en asuntos que afectan a otros grupos o a Koda como un todo. 5. Cada grupo tiene un solo objetivo primordial: llevar el mensaje a otros codependientes que aún sufren. 6. Un grupo de Koda nunca debe respaldar, financiar o prestar el nombre de Koda a ninguna entidad, allegada o empresa ajena, para evitar que los problemas de dinero, propiedad y prestigio nos desvíen de nuestro objetivo espiritual primordial. 7. Todo grupo de Koda debe mantenerse completamente a sí mismo, negándose a recibir contribuciones de afuera. 8. Codependientes anónimos siempre deben mantener su carácter no profesional, pero nuestros centros de servicio pueden emplear trabajadores especiales. 9. Koda como tal nunca debe ser organizado, pero podemos crear juntas o comités de servicio que sean directamente responsables ante aquellos a quienes sirven. 10. Koda no tiene opinión acerca de asuntos ajenos, por consiguiente su nombre nunca debe mezclarse en controversias públicas. 11. Nuestra política de relaciones públicas se basa en atracción más que en promoción. Nosotros necesitamos mantener siempre el anonimato personal ante la prensa, radio, cine y todos los demás medios públicos de comunicación. Y 12. El anonimato es la base espiritual de todas nuestras tradiciones, recordándonos siempre anteponer los principios a las personalidades. Esta junta es junta de compartimiento. Agradecemos a Blanquita del grupo Al-Anon Mar de Felicidad que haya aceptado el servicio de compartirnos su experiencia, fortaleza y esperanza sobre el tema Paso 12, despertar espiritual. Muchísimas gracias, Blanquita. Por acuerdo de conciencia, nuestra invitada nos compartirá 45 minutos de su tema y después tendremos 15 minutos de preguntas y respuestas y comentarios para nuestra invitada. Para ello, les pedimos poner su primer nombre en el perfil de la aplicación para que sepamos cómo dirigirnos a ustedes y prender su cámara si así lo desean. Pero aquí, como se graban, les pedimos que mantengan su cámara cerrada por el principio de anonimato. Pueden hacer su pregunta o comentario de forma oral o escrita. Si es de forma oral, les pedimos levanten la manita del Zoom y esperen su turno. Se les darán 3 minutos para hacerlo.
Si es por escrito, les pedimos hacerlo en el chat de la aplicación. Asimismo, se pide firmemente no tomen fotos ni videos, así como tampoco grabar audios de las juntas. Y por acuerdo de conciencia, solamente esta junta será grabada en voz, sin imagen, para poderla subir en nuestro canal de YouTube. Para compartir, te pedimos pegarte al tema que se compartió y evitar hacer tribuna o comentarios fuera de contexto. Por acuerdo de conciencia, la coordinadora de la Junta tiene la facultad de cerrar micrófonos, cámaras y de mantener en la sala de espera a aquellas personas que rompan el bienestar común de esta maravillosa Junta y que esto se contiene en la primera tradición. Si tu problema está relacionado con el consumo de alguna sustancia u otra compulsión, lo más recomendable es asistir primero a los grupos especializados para su caso, independientemente de que asistas a Coda Despertar. Todo lo anterior es parte de la autonomía del grupo Coda Despertar y está basado en el principio de respeto a la comunidad. Bienvenidas y bienvenidos. Esta junta es de todos nosotros. Ahora bien, vamos a dar inicio con el compartimiento. Muchísimas gracias, Blanquita. Podemos aquí hacer uso de la función del temporizador. Blanquita, te lo voy a poner para que tú más o menos vayas calculando tu tiempo. Te agradecemos mucho, Blanquita. Te escuchamos con amor, respeto y atención. Adelante, Blanquita. El micrófono es tuyo. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, mi nombre es Blanca y yo soy un miembro más de los grupos de familia Al-Anon. Agradezco de antemano que me hayan permitido y me hayan hecho la invitación para poderles compartir un poco de lo que ha sido mi experiencia, mi fortaleza y mi esperanza, como bien lo decían, ¿verdad? Bueno, yo soy una mujer que creció en un hogar donde había problemas. En aquel entonces decíamos de beber, ¿no? Nunca decíamos que eran alcohólicos. Yo en mi casa nunca escuché la palabra alcoholismo. Yo simplemente convivía con personas que en este caso era mi papá, mis hermanos. Mis hermanos, aparte de eso, pues también consumían otras sustancias. Y bueno, eso hizo que en medio de esa niñez en donde hubo caos, como en muchas de nuestras experiencias, ¿no? Bueno, particularmente donde hay gritos, hay abusos físicos, abusos sexuales, donde no hay reglas, no hay límites. Y bueno, todas esas cosas que me tocaron vivir, ¿no? Debido a esa situación, yo crecí siendo un ser humano muy aislado. Desde niña me refugié en el estudio. Para mí, el estudiar, la escuela, los libros, el conocimiento, fue la manera en cómo yo me protegí de lo que no estaba siendo agradable para mí. Y eso me permitió también ser un ser humano aislado. No convivía con más compañeros a lo largo de todo lo que es mi infancia y mi adolescencia, pues no tuve convivencia con la gente, con mis compañeros de escuela. Eh, Fue hasta que salí de la prepa que empiezo a tener relaciones con hombres a los que yo no sabía ponerles límites. Debido a lo que fue el abuso de la infancia, el abuso infantil, yo en mi mente quedó grabada que la manera de obtener
amor era cediendo a las cuestiones íntimas, no era un intercambio. Yo cedía y recibía amor. Y eso me hizo entrar en relaciones verdaderamente complicadas, ¿no? Incluso no poder tener ni una sola relación prolongada, ¿no? Todas mis relaciones eran muy fugaces y eran como que pequeños momentos de, de sentirme amada, ¿no? Y crecí con una necesidad de ser amada, de ser atendida, pero no sabía cómo poder retener ese amor, ¿no? Y verdaderamente sufría. Bueno, en esa parte de mi historia, pues crezco también con muchos resentimientos, ¿no? Yo crecí con mucho resentimiento hacia mi mamá y hacia mi papá, pero a lo largo de este camino me he podido dar cuenta que con quien más me resentí fue con mi mamá, porque yo siempre decía que la justificación que tenían mis familiares era que consumían alcohol y drogas, pero que mi mamá no consumía nada. Ella no era alcohólica, ella simplemente era una mujer sumisa y que permitía que pasaran una serie de situaciones en casa, ¿no? Eso me hizo sentirme muy resentida con ella porque yo pensaba y siempre creí que la responsabilidad de ella era protegerme y cuidarme. Y a mi criterio en aquel entonces no lo había hecho, ¿no? Y bueno, en medio de todo esto, de toda esta historia, me relaciono con una persona que no solo bebe, sino también consume alcohol. Y cuando la conozco, mm, no me importaba quién era él, ¿no? Yo sentía mi vida tan vacía, en ese entonces tenía 18 años. Yo sentía mi vida tan vacía, tan sin rumbo, estaba tan llena de ira, tan llena de un vacío tremendo que no hallaba cómo llenarlo, que tenía en ese entonces varias relaciones, ¿no? No tenía una sola relación, tenía yo varias relaciones y en ese entonces quedo embarazada y me empiezo a sentir feliz, ¿no? Eh, Me siento como que mi vida ya tenía un sentido y empiezo a esperar a ese bebé con muchísimo amor. No me importó quién era el padre, no, no me importaba quién era el padre. Eh, en ese momento él desapareció y bueno, yo mi vida la centré alrededor de mi bebé que estaba por venir. Cuando mi bebé nace, me llena de mucha felicidad y entonces pasan 2 años y un día antes de que mi niño cumpliera 2 años aparece el papá. Yo ya ni me acordaba de su nombre, sinceramente, no, no me acordaba ni de su cara ni de nada. Si no es porque él llega y me dice, ¿sabes que vengo a conocer a mi bebé? Y, y yo dije, ¿cómo? Y bueno, cuando se da el encuentro con mi niño, pues sí, no hay ni la más mínima duda, ¿no? Mi niño es toda su cara de su papá. No hubo ni necesidad de hacer prueba genética en realidad, pero en ese momento a mí no me importó nada, no, no me importó que su papá, o sea, mi pareja era alcohólico y era adicto. Y no me importó, yo me fui a vivir con él, yo dije, wow, es el papá de mi niño, todo va a estar bien bonito, me afiancé a esa relación, ¿no? Entonces, a través de la convivencia con él, que fueron pues varios años, él era un adicto y alcohólico. Este, Me empiezo a llenar todavía de más resentimientos, me vuelve esa sensación de no ser importante para nadie, esa angustia, una gran cantidad de sentimientos, ¿no? Yo me sentía
yo sentía que no merecía la vida que él me estaba dando, que no merecía porque yo era la que estaba trabajando, yo era la proveedora, yo era quien estaba viendo que él estuviera bien, lo iba a buscar en las noches a donde se fuera a meter, andaba todo el tiempo detrás de él. Y bueno, en medio de toda esa locura decido tener otra niña, otro niño para ver si estando cerca del embarazo él cambiaba, ¿no? Lo que es la manipulación, querer manipular las acciones de otra persona. Y no, pues no, como todo aquello que se hace de manera, pues yo pienso, ¿no? No de la forma ni de la motivación correcta, sino con el deseo de controlar a otro ser humano, pues el resultado obviamente no fue el que yo esperaba, ¿no? Porque eso es, su papá no dejó, mi esposo no dejó de beber, no dejó de drogarse, sino con la responsabilidad de ya dos niños y una esposa, pues fue todavía más pretexto, ¿no? Para que él continuara en su autodestrucción. Y en medio de esto, él cae a la cárcel, lo llevan a la cárcel y ahí en la cárcel él acude a un grupo de AA. Y un día, me da un directorio de los grupos de familia de Al-Anon. Y yo reacciono bien molesta, no bien ofendida, porque le digo, ¿cómo, cómo puedes pensar que yo estoy mal o que yo necesito ayuda? Si el que bebe y el que hace malas cosas eres tú, no yo. ¿Y a qué hora quieres que vaya, no? Si yo tengo que trabajar para pagar todas las cuentas y para ver a los hijos y cómo se te ocurre pensar, ¿no? Pero él no se rindió. Pasó más tiempo y un día me regaló un folleto, lo dejó ahí nada más como quien deja cualquier cosa. Dejó un folleto y traía el teléfono de una persona. Para ese entonces yo no encontraba sentido, no sé, no encontraba por qué seguía tan enojada, por qué seguía supervisando lo que él hacía, lo que él dejaba de hacer, lo que mencionaba. O sea, estaba yo tan pendiente de lo que él hacía que me causaba sufrimiento, ¿no? Y entonces, cuando me llega ese folleto, decido ir a los grupos de Alano y empezó un camino que hasta el día de hoy ha sido de mucho descubrimiento. Eh, yo fui al principio con todo el juicio encima, ¿no? Yo decía, pues le voy a enseñar cómo se vive un programa, ¿no? Cómo se hacen bien las cosas, porque según yo él no estaba haciéndolo bien. Y empiezo a llegar a los grupos de Al-Anon y me doy cuenta. Al principio me ofendía mucho el que dijeran que uno como familiar pues también está afectado, ¿no? Porque yo decía, ¿cómo pueden decir eso, no? Yo no reconocía eh, lo mal que yo estaba, sino simplemente yo decía, voy a ver qué me dicen, ¿no? Mas, sin embargo, este camino ha sido de una manera maravillosa, definitivamente. Al principio, yo hablaba mucho de mi esposo, ¿no? De la situación que vivía con él. Y empiezo a escuchar lo primero con lo que choco, ¿no? Que es, esto se trata de ti, hablar de ti. Y yo no estaba acostumbrada a hablar de mí, no estaba acostumbrada a compartir lo que había sido de mi vida. No tenía yo amigas, no tenía ni siquiera en la familia, ¿no? Porque en algún momento que yo en casa había compartido los abusos de los que estaba siendo víctima, pues me hicieron saber que yo tenía la culpa y que aprendiera a cuidarme. Entonces eso me hizo quedarme callada durante muchos años. Entonces cuando llego yo al programa de Al-Anon y empiezo a escuchar que tenía que hablar de mí, híjole, no sabía yo cómo hacerlo, ¿no? Tenía miedo, o sea, me costaba mucho trabajo a poder compartir.
pero cuando empiezo a ver que es un lugar seguro, que los temas que se comparten, me empiezo a reflejar con las historias de cada uno de los miembros de la agrupación, todos tenían una parte de mí, o yo tenía una parte de su propia historia. Y en ese momento es cuando me empiezo a dar la oportunidad de hablar de todo aquello que yo nunca había hablado. En segundo, la segunda cosa con la cual yo chocaba era acerca de cuando mencionaban un Dios. Yo estaba peleada con la religión. Yo cuando llegué, yo decía, pues, oh Dios, Dios, si existe Dios, ha de ser un Dios, pues, terrorista, ¿no? Un Dios malo, porque ¿cómo es posible que un Dios que hablen de amor haya permitido que me pasara todo lo que me pasó, haya permitido que me casara con un alcohólico, haya permitido que hasta el día de hoy yo no pueda ser feliz? Yo no concebía a un Dios amoroso por ningún lado. Mas, sin embargo, tanto escuchar y escuchar y escuchar eh, que tenía que aceptar un poder superior, me llevó. Una vez escuché algo de una compañera en donde decía que ella todas las noches se tomaba un vaso con agua y que como tenía conflicto para ver un poder superior o darle una imagen de una persona, ella empezó a ver como su poder superior un vaso. Y para mí fue como que, wow, o sea, puedo cimentar mi poder superior con la imagen o concebirlo como Dios, como yo lo pueda entender. Eso me gustó y me liberó, porque muchas veces se confunde, ¿no? Yo decía, esto es religioso y no, no tiene que ver con la religión. Eh, yo me había despegado de la religión desde mucho tiempo atrás y obviamente también estaba peleada con Dios, no estaba divorciada, estaba resentida con Dios. Y cuando llega ese concepto de cómo yo lo pueda concebir, fue mucho más amable poder liberarme, no poder hacer lo que escuchaba, ¿no? Las compañeras lo que sugerían a través de su propia experiencia. Yo de muy niña, también aparte de refugiarme en la escuela y en el conocimiento, me refugiaba mucho en mis historias imaginarias. Y cuando empiezo a escuchar que puedo hacer oración a un poder superior, digo, bueno, voy a empezar como cuando era niña, ¿no? De todas maneras yo hablaba a personajes imaginarios. Pues, voy a empezar así, ¿no? Y al principio me sentía como tonta. Yo decía, ¿cómo puede ser hablarle al aire, ¿no? Híjole. Y poco a poco escuchaba y lo comparto, ¿no? Empieza como que crees y terminarás creyendo, así es como me fue pasando a mí. Fue muy paulatino, fue muy lento, pero creo que el día de hoy acepto y entiendo que el poder superior sabía, mi poder superior sabía que yo tenía que ir lento, que no podía ir rápido porque no tenía, este, no podría soportar todas las verdades que estaban ocultas. Entonces mi poder superior ha sido muy paciente conmigo para llevarme poco a poco a, en este camino, ¿no? Ya estando en el programa me embarazo de mi tercera hija y y me dedico mucho tiempo a servir, ¿no? A servir dentro de mi grupo, con lo que es la limpieza del salón, la cafetería, eh, coordinar reuniones. Y un día me hacen la invitación para ir a compartir a los grupos, a pasar el mensaje, ¿no? A practicar este 12.º paso. Y debo de ser sincera, ¿no? Al principio yo no sabía por qué tenía que ir o por qué era sugerible hacer el servicio. Yo realmente todavía en ese entonces no me sentía segura de poder compartir ante más personas, ¿no? Fuera de lo que era el grupo en donde yo militaba, porque pues era mi lugar seguro. Ir a otros lados siempre me ponía muy nerviosa. Yo tenía ganas, sí, tenía deseos de poder servir, pero invariablemente me ponía nerviosa, ¿no? Mm,
Más sin embargo, pues poco a poco, con la experiencia de ir compartiendo, me di cuenta que iba teniendo un despertares espirituales como más pronunciados, como más profundos. Yo hablaba mucho con lo que era mi madrina, ¿no? Mi proceso de recuperación nunca fue en solitario, que era algo muy diferente a como lo había vivido en mi vida, ¿no? En Al-Anon nunca me hicieron sentir sola, siempre tuve el acompañamiento de, de mi madrina y ella me escuchaba, ¿no? Y ella me hacía sugerencias, me llevaba mucho a leer lo que era el primer paso, el segundo, el tercer paso, los lemas, ¿no? Uno de los lemas que me gustaba mucho y que me ayudó mucho fue el de primero las cosas más importantes, ¿no? O cuán importante es, porque yo vivía de ansiedad, sufriendo el futuro, llorando el pasado porque en el pasado había yo sido lastimada y sufriendo por lo que el futuro me deparaba. Entonces, los lemas me traían, ¿no? Al hoy, al solo por hoy, a este día, ¿no? A- Fui haciendo uso de cada una de las herramientas que yo escuchaba que se compartían. Participaba en lo que eran talleres, seminarios para el estudio de los pasos, para el estudio de nuestras tradiciones. Y cada taller, cada compartimiento iba abriendo en mí, una conciencia, ¿no? Porque yo no podía pensar en que agarraba una publicación o desmenuzaba un lema y hoy lo entendía de una forma y al paso de los meses lo entendía de otra manera, ¿no? Y así ha sido mi camino en en esta agrupación, ¿no? En esta hermandad. Ha sido eh, ir paso a pasito y la conciencia también ha sido, se ha ido abriendo poco a poquito. Decían, ese despertar espiritual ha ido haciendo poco a poco, ¿no? Algo que también entendí y me ayudó mucho fue que la espiritualidad no es lo mismo que la religión. Y yo dije, wow, o sea, qué padre, o sea, no tengo que pertenecer a una religión, qué padre. Y sí, la espiritualidad es una cosa muy diferente a la religión, ¿no? La espiritualidad es esa conciencia que se va despertando de quién soy, de qué tengo, esa atención que voy poniendo poco a poco en mí, ese autoconocimiento, ¿no? Ese tiempo que, pues yo escuchaba algunas veces que decían, yo decido cuánto tiempo le dedico a alimentar mi espiritualidad. Otra cosa que escuché en el camino también fue que nosotros somos Trinidad, que yo soy una Trinidad. Soy mente, cuerpo y espíritu, ¿no? Y me puse a reflexionar un día acerca de cómo había sido alimentado mi cuerpo. Mi cuerpo, pues desde que nací hasta el día de hoy, yo no puedo decir que alguna vez me haya faltado comida. A lo mejor en algunas etapas de mi vida de mucha carencia fue poca la comida, pero en realidad siempre, siempre, siempre tuve alimento en mi mesa. Entonces mi cuerpo, pues, ha sido alimentado. Mi mente, a través de que me gustaba mucho estudiar, me gustó mucho estudiar, y ese fue mi refugio, pues se alimentó también. Pero mi espíritu no, mi espíritu estuvo carente de alimento. Yo nunca supe cómo alimentar, ni siquiera tenía conciencia que tenía un espíritu, ¿no? Cuando empiezo a escuchar esto de que somos una Trinidad y empiezo a ver, analizar con qué voy a alimentar mi espíritu, ¿no? Con qué voy a poder enriquecer mi espíritu.
yo había pasado tanto tiempo sumergida en asuntos que no eran míos, por ejemplo, en lo que era la vida de, primero de mis padres, de mis hermanos y después del alcohólico de mi vida, que era mi esposo, que nunca tuve tiempo para verme. Entonces, cuando empiezo este camino de autodescubrimiento, me doy cuenta de que mi espíritu no tiene alimento, ¿no? Y que justamente esto, los pasos, es alimento para mi espíritu, no solo para mi mente, sino también para mi espíritu. Otra de las cosas que también entendí era que la contemplación, a mí me encanta el mar, me gusta verlo, me gusta contemplarlo, ¿no? Y eso también es alimento para mi espíritu. La buena música, hace 2 o 3 días yo escuchaba la canción de Vive. Estaba un amigo y mi hija en la noche de Navidad y pusimos esa canción y la cantamos a todo pulmón y eso también es alimento para mi espíritu, ¿no? Al día siguiente, el día 25, mi, mi nieta me mandó un mensaje a las 6 de la mañana. Vamos a ver el amanecer. Y el día de hoy me doy cuenta que ya puedo disfrutar de todas esas cosas, ¿no? Que aunque el camino ha sido lento, agradezco cada uno de los momentos que tuve que vivir para poder llegar a este día. El 25 contemplé un amanecer tan maravilloso y en compañía de un ser humano tan especial como es mi nieta, ¿no? Estar las dos ahí contemplando el amanecer fue un regalo maravilloso que me dio el poder superior. Y en ese momento mi espíritu también se alimenta, ¿no? Porque se alimenta de esas cosas bellas que el día de hoy puedo disfrutar, ¿no? ¿Quién lo hubiese pensado, ¿no? Que algún día, yo un día le comentaba a una de mis hijas, si alguien le hubiese dicho a la Blanca de hace algunos años que iba a poder disfrutar de lo que el día de hoy tiene, no lo hubiese creído. Porque cuando llegué a la mi vida era un caos, mi mente era un caos. Era, como decían, estaba llena de ingobernabilidad. Y ha tenido que transcurrir algunos tiempos, he tenido que recurrir a muchas de las herramientas que el programa ofrece, que es los pasos, las tradiciones, el amadrinamiento, los compartires, escribir, ¿no? Y ahora entiendo por qué, como dice este 12º paso, ¿no? Que me voy a tomar la libertad de compartirles, ¿no? Habiendo logrado un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otras personas y practicar estos principios en todas nuestras acciones. El despertar espiritual se fue dando a medida de que fui viviendo cada uno de los pasos, ¿no? Primero la derrota, después la aceptación de un poder superior, entregar esa vida en el poder superior, hacer un cuarto paso para trabajar mucho en mí, un quinto paso a través de mi madrina, y después hacer restitución, una lista, una reparación de daños. Y como fui viviendo cada uno de estos 11 pasos, pues es así como cada paso me iba ayudando a descubrir, a tener ese despertar espiritual, ¿no? Y luego llegamos a ¿no? A este 12º paso que me habla de que después de vivirlos, después de practicarlos, me invita a la gratitud de poder compartir mi experiencia, mi fortaleza y mi esperanza con otros seres humanos que también se encuentran viviendo todavía con todas esas problemáticas con las cuales yo llegué, ¿no? Y también me invita este 12º paso a practicarlos en todas mis acciones. Decía, hace poco hablaba acerca de cómo
cómo poder llevar a cabo este 12.º paso, ¿no? Primero que nada, a través de la meditación a través de la meditación y de la oración, poder seguirme manteniendo y alimentando mi espíritu, ¿no? Y luego el amor, ¿no? Yo he visto los milagros que se pueden llegar a hacer a través de vivir este programa. Decía, hay muchas maneras de vivir este 12.º paso, ¿no? Se puede recibir al recién llegado a través de una bienvenida cálida, de un abrazo cálido, a través de amadrinar. Se puede vivir este 12.º paso a través de compartir nuestras experiencias, también a través de la escritura, de ir a compartir nuestra experiencia como ahorita lo estoy haciendo, participar en eventos en donde se pase el mensaje. Es una manera también de vivir este 12.º paso. Pero qué tan importante es para poder vivirlo es realmente haber practicado y practicar constantemente cada una de nuestras acciones los 12 pasos, ¿no? Mm, Porque bueno, a mí me ha tocado ver personas, ¿no? Me acuerdo que en un principio yo juzgaba mucho a las compañeras, ¿no? Juzgaba mucho cómo compartían, juzgaba cómo eran, como que las calificaban, ¿no? Y había muchas compañeras que transmitían el mensaje, pero cuando yo veía, pues, no se me antojaba conocerlo, ¿no? Pero también entiendo que, que era porque yo todavía no había tenido un despertar espiritual. Hace poco escuchaba acerca de qué es lo que se logra a través de un despertar espiritual, ¿no? Y ahora que lo vivo lo puedo constatar. Se vive paz, se cambia el miedo por la fe. Yo durante muchos años tenía mucho miedo del futuro. Cuando mis hijos eran pequeños, una vez escuché que alguien decía que los hijos de alcohólicos estaban predispuestos al alcoholismo. Y en ese momento me llené de angustia y dije, wow, entonces, ¿qué va a ser de mis hijos? Y me preocupaba muchísimo, ¿no? ¿Qué iba a ser de mis hijos? ¿Cómo iban a sufrir? ¿Cómo iban a vivir? Y cuando el mayor empezó a beber y se volvió, el día de hoy también es alcohólico, cuando se volvió alcohólico, eh, me angustiaba muchísimo, muchísimo. Y entonces un día eh, me puse a analizar, dije, cómo era mi vida antes, cómo era la vida de su papá. Y dije, bueno, si mi poder superior tuvo amor, paciencia, tolerancia y compasión por mí, ¿por qué no va a tenerla por mi hijo? Y entendí que yo no tengo el control de nada. Y me lo tengo que recordar todo el tiempo, ¿no? Ahora ya no tengo miedo. Ahora tengo fe. Tengo fe en que las cosas se van a acomodar como tenga que ser. Y he reemplazado ese miedo por fe. Ahora tengo amor. Cuando yo comparto en mi grupo o cuando comparto en algún evento, siempre es el amor el que conduce mi servicio. Porque yo que he vivido en medio de la angustia, de la tristeza, de la desesperación, y que el día de hoy me he recuperado la alegría de vivir, me gustaría que muchas personas pudieran vivir lo que yo el día de hoy vivo.
Y estoy muy agradecida, muy, muy agradecida con este programa. El programa de los 12 pasos fue adoptado de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos y ha sido adaptado a cada una de las corrientes, en mi caso a los grupos de Al-Anon, ¿no? Pero es un programa de vida que el día de hoy me lleva a sentir, a recuperar, como les comentaba, ¿no? Esa alegría de vivir. El día de hoy, puedo estar sentada contemplando lo que me rodea, no como antes, ¿no? Que vivía a prisa. Hace unos días estaba sentada en la sala, tengo dos mascotas pequeñas y ellas estaban a mis pies, ¿no? Y decía, wow, cómo ha ido cambiando la vida gracias a un programa. Y gracias a cada una de las compañeras que me comparten su experiencia, su fortaleza y su esperanza. Gracias a mi madrina que ha estado ahí conmigo, siempre siendo una guía, ¿no? Y sobre todo, muchísimas gracias al servicio. El servicio me ha dado la oportunidad de irme descubriendo, de ir practicando, ¿no? Me acuerdo cuando hice mi cuarto paso y que descubrí como una persona soberbia, ¿no? Como una persona avariciosa. Y como también en medio del programa, pues descubro que de las virtudes para poder trabajar esos defectos de carácter, pues es la humildad, ¿no? Es la generosidad. Es como a través de un despertar espiritual puedo compartir con más personas, ¿no? Decía, por primera vez me siento parte de algo. Durante la primera etapa de mi vida, pues nunca me sentí perteneciente a nada. Por eso me mantuve aislada. Pero el día de hoy ya no me siento sola, ya no me siento, este, me siento parte de un algo, ¿no? Parte de algo maravilloso, que es este programa de 12 pasos, ¿no? ¿No ha sido fácil? No, no ha sido fácil. Muchas veces me he querido ir, sí. Y ahí es donde me doy cuenta que todavía no tenía un despertar espiritual real, ¿no? Porque todavía juzgaba, porque todavía había compañeras que no me agradaban, porque todavía había situaciones que me incomodaban. Y como les comenté, el despertar espiritual pues ha sido de manera paulatina, ¿no? El día de hoy ya no me ando peleando con nadie. El día de hoy, ya no ando fisgando a nadie, decía. Ya no califico si hacen o no hacen bien el servicio, si comparten o no comparten. El día de hoy estoy atenta, el día de hoy escucho, el día de hoy abrazo, que era otra de las cosas que no hacía, yo no abrazaba, ¿no? El día de hoy abrazo. El día de hoy me gusta mucho ver cuando las compañeras van recuperando su sonrisa, ¿no? Su risa. Me hace muy feliz eso. Me hace muy feliz que cuando llego a mi casa mis hijos ya no corren a esconderse. Ahorita mis hijos ya son adultos. La niña de la que me embaracé cuando estaba yo ya en el programa, el día de hoy tiene 28 años. Y puedo agradecer profundamente cada una de las situaciones que viví. Cuando yo escuchaba acerca de la gratitud, decía, ¿cómo voy a poder agradecer vivir todo lo malo que me tocó? No entendía esa parte. Y el día de hoy puedo agradecerlo. Agradezco profundamente haberme reconciliado con el poder superior, poder tener ese contacto con ese poder superior en cada una de las situaciones que me han tocado vivir, poder practicar
el desprendimiento amoroso, poder estar centrada en mí, en lo que siento, en lo que pienso, en no dejar ir mi mente, en traerla al día de hoy, a este momento, a ya no sufrir por lo que va a pasar el día de mañana y poder disfrutar del día de hoy. Cuando tengo la fortuna de ser invitada a compartir un tema, me encanta el proceso porque me obliga a estudiar, a leer, y en ese estudio me vuelvo a encontrar y vuelvo a descubrir cosas maravillosas, ¿no? Voy entendiendo los pasos de manera diferente. Me voy dando cuenta de la persona que era cuando llegué y de la persona que soy el día de hoy. A eso es a lo que me ayuda cuando comparto un tema, ¿no? A darme cuenta de que aunque los avances han sido paso a paso y aunque yo a veces me desesperaba y creía que ¿para qué tanto voy si sigo sintiéndome mal, si sigo sufriendo? Caray, el día de hoy me doy cuenta que ya, no digo que nunca sufro porque los problemas son parte de la vida, vienen en el paquete, ¿no? No puedo decir que el día de hoy no padezca de pérdidas, ¿no? Hay pérdidas a mi alrededor, hay sufrimiento a mi alrededor. Lo que ha cambiado es la manera en cómo yo lo vivo. El día de hoy, en cómo enfrento cada una de las situaciones, ¿no? Que me van pasando. Eso es lo que ha cambiado. Me doy cuenta que el tener la oportunidad de poner esas preocupaciones y esos problemas en manos de un poder superior me ha liberado de culpas, me ha liberado de responsabilidades que no eran mías, ¿no? Y han hecho que pueda tener, al ya no estar cargada de tantas cosas que me cargaba, me ha dado el tiempo para poder ocuparme de mí, para poderme llevar al, al médico, para poderme dar cuenta de cómo alimento mi cuerpo, de poderme dar el tiempo de poder agarrar una literatura y alimentar mi mente y mi espíritu, de darme la oportunidad de convivir con otros seres humanos que están en el mismo camino y que compartimos, ¿no? La alegría de vivir a través de una pequeña reunión, a través de un pequeño compartir, a través de cada una de las cosas que podemos vivir en este tipo de programas, ¿no? Agradecer que el día de hoy puedo estar aquí compartiendo en lugar de estar sufriendo, en lugar de estar supervisando a otro ser humano, estoy aquí con todos ustedes, compartiendo, ¿no? ¿Cómo no puedo estar agradecida? ¿Cómo no puedo tener el deseo, el amoroso deseo de compartir mi experiencia y mi fortaleza y mi esperanza para que otro ser humano pueda vivir esto que vivo yo, sin forzar? Una vez cuando estaba en el servicio de difusión pública compartiendo los mensajes, me lastimaba mucho el decir, pues yo comparto, pero no llega nadie a los grupos, no llega nadie, ¿no? Y entonces me tuve que regresar a mí y decir, tú no llegaste a la primera y tal vez no lleguen a la primera. Y tal vez, si no, no es tal vez, es más bien, la realidad es que a mí no me corresponde el resultado. Entendí que a mí no me corresponde el resultado. Yo estoy haciendo el servicio por mí, para mí y por agradecimiento. El resultado ya no me corresponde. Y eso me dio también libertad. Una vez escuché una frase, ¿no? De la verdad nos hará libres. Y ahora entiendo que cada vez que se me descubre una verdad a través de la meditación, a través del compartimiento de alguien, a través del estudio de algo, y se me descubre una verdad, me libera. Y entiendo perfectamente esa frase, ¿no? Me va liberando de cosas que no me daba cuenta. Y el día de hoy disfruto mucho el contacto con ese poder superior a través de la oración y de la meditación.
A veces, cuando pasan situaciones que me provocan angustia, ya no las dejo pasar. Ya no es como antes que me angustiaba, por ejemplo, ya es, ya es la hora en que llega mi hijo y no ha llegado. Y me empiezo a angustiar y empiezo a alimentar esa angustia con pensamientos. Seguramente ya se fue a beber. Seguramente ya se va a gastar la quincena. Seguramente no va a tener para pagar la renta. Y entonces empiezo a alimentar esa angustia con todos esos pensamientos, ¿no? Y entonces me tengo que regresar a mí y decir, calma, piensa, ¿no? ¿Qué es lo que te sirve el día de hoy? Soltar. No puedes hacer nada. No, como lo dice la oración de la serenidad, ¿no? No puedo cambiar nada fuera de mí. Lo único que sí puedo cambiar es cómo lo percibo yo, cómo lo pienso y qué hago con esas emociones que se me destapan de momento. Y pues los llevo al lugar seguro, ¿no? Los llevo al lugar seguro que es el programa de los 12 pasos. Y empiezo a soltar, pero el día de hoy ya estoy atenta a eso. El día de hoy ya no dejo que se incremente esa angustia y a través de el estudio y a través de poder amadrinarme, pues me regreso a mi centro. Eso es lo que el despertar espiritual me ha dado, ¿no? Me ha dado paz, me ha dado muchas herramientas con las cuales yo puedo seguir manteniendo la cordura. También acepto que si me descuido, pues el camino hacia atrás es bien rápido. Es bien rápido. Si yo dejo de ir a a mis juntas, si yo dejo de amadrinarme, no me doy cuenta en qué momento vuelvo a adoptar actitudes negativas que me van a afectar, ¿no? Empiezo nuevamente a cuidar a otros y me empiezo a descuidar. Entonces, pues bueno, a través de estar pendiente de mí, es como el día de hoy puedo vivir feliz, aceptar que nada de lo que está fuera de mí lo puedo cambiar, amar, amar el proceso que cada una de las personas que amo les toca vivir, porque cada ser humano tiene un proceso, eso es amor, respetar sus decisiones, respetar su libertad. Muchas gracias, compañeras. Les agradezco mucho que me hayan permitido compartir. Se me fue rapidísimo el tiempo. Les agradezco mucho, de verdad, el darme la oportunidad de servir en esta ocasión. Gracias. Un millón de gracias a ti, Blanquita, por compartirnos tu fortaleza, experiencia, fortaleza y esperanza. Ahora vamos a pasar, Blanquita, a a nuestras preguntas, a nuestros comentarios, esperando que nuestros compañeros levanten su manita para darles pauta a sus comentarios. Creo que todo fue muy bien entendido, Blanquita. Sí, sí, bueno, pues sí, efectivamente yo creo que hablar de este paso, Blanquita, como dice el tema que nos compartiste, de precisamente ese despertar espiritual, pues yo creo que cada uno de nosotros lo vive pues a su modo, a como su poder superior también nos lo permite, nuestra experiencia también por esto, por este programa y todo lo que ha cambiado, solo nosotros volteamos hacia atrás, Blanquita, y nos damos cuenta de lo mucho que avanzamos, de que ya no somos las mismas personas
de cuando entramos. Y eso pues cada quien lo aprende a su ritmo, también, bueno, con esa comunicación consciente que tenemos con nuestro poder superior. Pero yo aquí me surge una duda, Blanquita, y con tu experiencia, quisiera saber, cuando uno entra a un programa de coda, realmente bueno, yo hablo por mí, cuando yo tuve esa primera experiencia de saber que todo lo que estaba yo viviendo no estaba correcto, no era, ahora sí como dicen, no es de Dios, pero yo no sé, Blanquita, si efectivamente mi codependencia, yo ya la traía arraigada, porque sí, pues es algo que a lo mejor uno va aprendiendo y es bajo la experiencia de cada quien, pero solo es hasta coda que uno se da cuenta de que estás viviendo en una situación de codependencia. Esa sería mi pregunta, Blanquita. Em, Efectivamente, muchas veces o muchas personas, si no tiene uno el conocimiento de lo que es un programa, existe la negación, ¿no? Uno puede decir, yo estoy bien, ¿no? Estoy cuidando por ejemplo, a mi esposo, que era la persona que yo supervisaba, lo estoy cuidando, pero no con mala intención. Lo estoy cuidando para que él sea feliz, para que él viva la vida como la que yo considero que debe de ser, las cosas correctas. Esa estar viendo hacia afuera, es obviamente la negación y es no querer verme a mí misma, ¿no? El siempre responsabilizar y culpar a otras personas de la manera en cómo me siento, ¿no? Yo decía, no, yo sufro porque él hace, yo sufro porque él no hace. Entonces, es muy padre no responsabilizarse, ¿no? Cuando uno llega, y si uno no llega a un programa de vida, en definitiva puede uno vivir toda la vida en negación. Yo puedo decir de mi mamá, ¿no? Mi mamá, a pesar de todo lo vivido, eh, ella hasta el día que falleció, ¿no? Ella siempre decía que a mí me gustaba mucho inventar historias, hablando, por ejemplo, del abuso, ¿no? Del abuso sexual al que fui víctima. Ella decía, no, y no me lo decía a mí, se lo comentaba a las personas, es que Blanca, le gusta inventar historias, ¿no? Ella vivió negación toda su vida, nunca llegó a un grupo de autoayuda. Los grupos de autoayuda como el CODA, como Balanón, como otras corrientes, pues a lo que nos llevan es a nuestro centro, a nosotras mismas, nos regresan la responsabilidad, ¿no? De observarnos, de autoanalizarnos y de dejar de culpar a la vida, a Dios, a los padres. Eso es lo que nos ayuda a vencer la negación y sobre todo el ejemplo que vemos de las personas que ya viven un programa, que ya realmente lo viven, no que se lo saben, sino que lo viven. Y las ve uno felices y las ve uno disfrutando. Y digo, yo así quiero sentirme, yo quiero cantar, yo quiero bailar, yo quiero tener una sonrisa, no la cara de sope que luego me cargaba. Y la única forma de poder llegar allá es a través de mirarme a mí. No hay de otra. Pero si yo no llego a un grupo de coda, pues voy a seguir en la negación. Es muy difícil, este, el común denominador de la sociedad siempre es ver hacia afuera. Uno puede sentarse en un restaurante y escuchar de lo que hablan las demás personas y siempre las demás personas, las pláticas invariablemente van a ser de terceras personas. Difícilmente alguien va a estar hablando de sí misma, porque es mucho más fácil, es mucho menos doloroso, ¿no? Y aparte alimenta nuestro ego, porque yo sí sé lo que los demás necesitan hacer. Y eso hace que yo me sienta superior y alimentar mi ego. No sé si respondí la pregunta.
Sí, Blanquita, muchas gracias, 1 millón de gracias. Ahora, Blanquita, adelante, Blanquita, te escuchamos. Gracias, buenos días. Soy Blanca y soy codependiente. Gracias por el servicio, Blanca. Blanca. Este, Tocaya. sí, tocaya. Bien, me gustó mucho escucharte. Eh, Ahora sí que me centré mucho en ese 12.º paso y de cómo, porque lo dice claro, ¿no? Sí aplicas, aplicar todo lo que he aprendido, todas mis herramientas para obtener ese despertar espiritual. No es solo estudiarlo, sino aplicarlo a mi vida diaria. Y bueno, a veces a mí se me olvida, ¿verdad? Sobre todo cuando estoy cayendo en esa impaciencia, en esa desesperación de que las cosas no salen como yo quisiera y se me olvida que no es como yo quiera, que es como el poder superior lo defina. A mí esas conversiones todavía me cuestan trabajo. Sé que es práctica y práctica y práctica, porque convencida estoy, ¿no? Y eso es parte de lo que yo hoy agradezco. Tengo un poder superior cuando antes yo no tenía absolutamente nada, ¿no? Esa fe yo no la tenía y es precisamente por estar en negación. Entonces, mi pregunta sería, ah, ¿cómo, cómo no perderme cuando ni yo me doy cuenta que estoy perdida, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo regresar a este camino espiritual sin que, vamos, sin... Sé que es de humanos equivocarse. Yo soy muy perfeccionista y no me gusta equivocarme, según yo. Yo ya entiendo que no es equivocarse, solo son pruebas y es estar experimentando una y otra vez hasta encontrar el camino correcto. Para mí esa parte me cuesta mucho y me genera mucha frustración. ¿Cómo podría estar más en este momento y no olvidarme que está este poder superior amoroso que me quiere, que me cuida y que es quien me va a dar esa guía cuando caigo en esos momentos de maldita sea, porque no salió así? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Fíjate que el control está en casi, yo diría que en todos los seres humanos, el deseo de querer controlar, ¿no? Y querer controlar no solo las personas, las situaciones, los tiempos, ¿no? Los semáforos, ¿no? Que estén todos en verde. Eh, Queremos controlar, pero como lo mencionaba, ¿no? La práctica del programa nos va aliviando, ¿no? El ir practicando ese tercer paso que es soltar las riendas. Al principio, como la palabra lo dice, práctica, práctica, no nos sale, obviamente no nos sale. Yo recuerdo, y luego se distingue mucho en los trabajos, ¿no? Estamos acostumbrados a ser jefes, a controlar, a mandar y demás. Entonces, irse desprendiendo de ese deseo de controlar, pues no puede ser de la noche a la mañana, lamentablemente. Hay que practicar el tercer paso y cada vez que me siento esa angustia es porque quiero hacer mi voluntad. También he seguido aprendiendo. Cuando yo quiero que las cosas sean como yo quiera, me lleno de angustia. Cuando es la voluntad del poder superior, me da paz aceptar la voluntad de ese poder superior. Pero es soltando, soltando y viendo los resultados de ese tercer paso de practicar. Y obviamente no nos va a salir en la primera. Hay que seguir practicando, practicando, practicando hasta que nos salga bien. Este es lo que yo te puedo sugerir, ¿no? Estar atenta a las emociones que se te despiertan y recordar que el poder, el control lo tiene el poder superior. Sí, muchas gracias. A ti. Gracias, Blanquita, por tu pregunta y gracias, Blanquita, por tu respuesta. Bueno, bueno, yo quisiera también aquí hacer pues bueno, no es pregunta, Blanquita, pero es sencillamente un reconocimiento, ¿no? Dice que la recuperación también está en la unidad y en escuchar las tribunas. En este caso, las juntas de compartimiento, pues obviamente es más tiempo el que se da para que ese compartir de nuestra ponente, pues a mí en lo particular, Blanquita, me llena de mucha esperanza.
porque pues sí es cierto, cada quien tenemos nuestra historia, pero el saber cuando alguna compañera la estamos viendo crecer, la estamos viendo recuperarse, tú decías, ¿no? El que vuelvan a sonreír, pues eso es eso también es parte de mi recuperación, el ver que los demás se recuperan. Y en esta experiencia, Blanquita, bueno, pues nosotros, precisamente bajo el principio de atracción, em, creo yo que aquí lo importante es también el que hasta los compañeros nuevos, ¿no? Vean esa recuperación. Y yo, bueno, pues es ese también reconocimiento que quiero hacerlo y no quería dejar pasar la oportunidad. Adelante, mi Javi, te escuchamos con amor, respeto y atención. Gracias, buenos días, Javier Alcohólico, codependiente. Hola, Javier. ¿Cómo estás, Blanca? Oye, fíjate que con esto le paso el mensaje. Yo tengo 73 años y ahorita paso por una situación de enfermedad. Pues es una enfermedad que tengo, ¿no? Y eso yo digo que a veces o no quiero o me impide o no sé, el poder dar servicio por pues las idas a Mérida, y estar atento a toda mi atención médica, ¿no? Entonces, yo muchas veces he pasado el mensaje, he ido a grupos de AA y en grupos de CODA también. Cuando llego les digo, tómense una foto ahorita que están llegando al grupo y tómense una foto 6 meses después y van a ver el cambio, ¿no? Entonces, ¿tú qué recomiendas con toda tu experiencia para poder dar el servicio? Para dar el servicio, bueno, fíjate que lo que mencionaba, ¿no? Para este 12.º paso hay muchas maneras. El simple hecho de que se comparta la experiencia en las reuniones de recuperación o eso ya es hacer el 12.º paso porque estamos compartiendo nuestra experiencia y fortaleza, nuestra esperanza. Eh, una vez escuché algo con lo cual yo me identifiqué plenamente y que lo adopté, ¿no? Decían, y lo decían perfectamente bien, lo vi también escrito por ahí, que el ejemplo no es una manera de pasar el mensaje. El ejemplo es la única manera de pasar el mensaje. Porque yo puedo hablar mucho y decir mucho y transmitir mucho a través de las palabras, pero cuentan más mis acciones, ¿no? Entonces, a través del ejemplo podemos vivir este 12.º paso, el ser amable, no solo con los compañeros de un grupo, porque con los compañeros del grupo es súper fácil, ¿no? Pero en todas nuestras acciones, practicar este programa en todas nuestras acciones, entre aquel que me incomoda su manera de ser, ¿no? ¿Por qué me incomoda? Decían dar un abrazo a quien me abraza, pues es fácil, pero da un abrazo a quien te rechaza, pero que lo necesita, ¿no? Dar unos buenos días, sonreír, dar las buenas noches, agradecer. Esa es una manera de vivir el programa y de transmitir el mensaje. Como bien lo comentaba la compañera Colo, somos atracción, no promoción. Ese es el principio de atracción, vivir el programa. Y sí, efectivamente podemos tener impedimentos, por ejemplo, para responsabilizarnos de abrir la puerta o de demás, pero siempre el servicio de pasar el mensaje eh, lo podemos hacer en cualquier momento. Traer folletos, traer directorios, eh, dejar olvidado, hablamos de la campaña silenciosa, ¿no? De dejar olvidado por ahí o dejar unos folletos en algún lugar estratégico. Eso es vivir también el 12.º paso. Hay muchas maneras de hacer el servicio con amor.
No sé si respondí la pregunta. Pues sí es parte, porque yo lo que más quisiera, pues es estar activo como antes y moverme como antes y ir y pasar el mensaje y porque bien lo decías, ¿no? Cuando vas a algún lugar, escuchas hablar de gente que no se centra en sí misma, ¿no? Porque es bien difícil hablar de uno mismo. Entonces es cuando, en la misma familia es donde está la, el problema mayor, ¿no? Y es donde me cuesta más trabajo el aislarse y decir, no, hombre, yo aquí ni me meto porque va a ser más crisis de lo que yo creo, porque pues, a mí me pasa, ¿no? En la casa de la familia de mi esposa. Ella y yo pues sí tenemos el programa, ¿no? Ujú, Pero a veces cuando convivimos con su familia, pues mejor me salgo, digo, no. Y eso es lo difícil de la convivencia, es decir, ¿cómo paso el mensaje ahí? Pues no se puede. Entonces, pues, si no se puede, pues, mejor me salgo y mejor me salgo, mejor me pongo a hacer otra cosa, ¿no? A veces sí caigo en las provocaciones y empiezo a pelear. Pero bueno, son cosas que pues no se deben de hacer. Yo te acabo de vivir una experiencia también en un grupo presencial, en donde yo hice un comentario y otra persona hizo otro comentario que me incomodó porque pues no ha lugar, ¿no? Porque ya tenía yo 8 años en ese grupo con mi esposa, nos tocó abrirlo, y fue un comentario desafortunado de una persona que pues se empezó a burlar de lo que puse, ¿no? Es una cosa importante para nosotros. Que aunque el chat no es para eso, pues está bien, no es para eso, ¿no? Pero yo consideraba que todos éramos una familia, ¿no? Pero ya me di cuenta que no es cierto eso. Decía, somos familia. No, no somos familia. Porque a fin de cuentas es como cuando las familias de origen, ¿no? Hay diferencias, hay discusiones, y cuando te peleas con alguien, pues ya estuvo. Cada quien agarra para su casa, y optamos por salirnos del grupo, mi esposa y yo, ¿no? Y yo no me siento incómodo por eso, ni mi esposa, porque digo, bueno, si vas a estar en algún lugar, ¿no? Vas a estar bien, pues vas a estar bien. No vas a ir a un grupo en donde te sientas mal, ¿verdad? Y si vas a entrar a una junta es para que te sientas mejor, no para que te sientas peor. Así es que mira, mejor me la llevo tranquila. Y eso de llevar el mensaje, para mí ahorita tiene ya una connotación este, muy amplia para saber a quién se le puede pasar el mensaje, ¿no? No nada más soltarlo así como aerosol y decir, no, pues ahora sí, el programa de los 12 pasos, el programa de doble A, porque tú sabes que el binomio perfecto es el alcohólico y la codependiente, ¿no? Entonces dices, bueno, pues a mí lo que me toca ahorita es estar con el poder superior. Yo sí creo mucho en la religión, yo soy muy mocho, yo soy muy, ¿cómo decirte? Muy dedicado a la oración a mi manera, y siempre para justificarme, siempre les digo, es que se no sea boba. Entonces, de esa manera yo me la estoy llevando, y claro, comparto mi experiencia, comparto mi forma de vivir, y claro que pues ahorita con este grupo en el que estoy, quiero encontrar ya la manera, pero sí me confundí yo con eso de que decía, somos familia. No, no somos familia. Ya me di cuenta que no somos familia. Porque si después de 8 años de estar fincando este, tu vida, de estar compartiendo tu vida con otras personas, y de repente alguien brinca y alguien le hace segunda, ¿no? Son las más importantes del grupo. Le hacen segunda y dices, no, pues es que tiene razón. Pero ¿saben qué? No somos familia, así es que, pues ahí muere, ¿no? Cada quien para su casa, y aquí se rompió su casa y cada quien para su casa, ¿no? Es lo que yo quería compartir, aparte de decir
Yo sé que eso no es catarsis, pero en base a mi experiencia entre entre el 12º paso, ¿no? Y yo vi mucha gente llegar a Coda, muchísima gente, en una condición bien difícil, ¿no? Y vi cómo se recuperaron y cómo con los compartimientos de híjole, qué padre, qué interesante, ¿no? Verlos, como tú dices, sonreír, ya tener una sonrisa a flor de labio, pues sí, de eso se trata el programa, pero tampoco se trata de que cuando alguien que ya lleva tiempo, pues salga de esa manera, ¿no? Como salimos todos. Pero en fin, es una experiencia que comparto y, este, y pues gracias por tu experiencia y y a mí sí me abrió mucho panorama para entender lo que pasa en otros lados. Gracias. Gracias, gracias, Javi. Gracias, Javi. Gracias, Blanquita. Adelante, Blanquita, te escuchamos con amor, respeto y atención. Gracias, ya nada. Mi última pregunta es, hay una parte en donde dice que uno puede pasar el mensaje yendo a hospitales, a reclusorios y, en fin, a lugares donde necesiten, donde hay gente que en ese momento no se puede mover o está incapacitada para salir a un grupo o entrar a una junta. Mi pregunta es, ¿y cómo llevas el mensaje? ¿Cómo llegas diciendo, soy de Coda y vengo a hablarte de Coda? Digo, a mí me ha pasado cuando estuve internada en el hospital que pasan con su Biblia diciendo, ¿no te gustaría escuchar la Biblia? Por lo menos te preguntan. Hay otros que no. Y mi pregunta es esa, si es que tú has dado ese servicio, a mí me llama mucho la atención. En algún momento llegaron personas de Coda que hacen ese tipo de servicio, pero bueno, no tuve la oportunidad de que me enseñaran o de hacer ese tipo de servicio. Eso es algo que me llama la atención. A mí me da miedo todo, entonces más me llama la atención simplemente el poder decir, a lo mejor sí, sí lo logro, ¿verdad? Pero bueno, es mi curiosidad. Gracias. Sí, mira, bueno, yo sinceramente en CODA no sé cómo lo trabajen ese servicio. En los grupos de familia de Al-Anon existen comités. Hay un comité que se llama Difusión Pública, en el cual pues las personas voluntarias, los compañeros voluntarios, hacemos diferentes campañas, ¿no? A veces se van a hospitales, pero sí para ir a hospitales nosotros presentamos una carta al director para solicitarles pues la autorización de poder ir a pasar el mensaje. Eh, Ese es en los hospitales y en los reclusorios se maneja a través de una carta, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchas, por ejemplo, muchas restricciones y con los profesionales, bueno, con ellos hay que tener un poco de cuidado por las restricciones que hay en los penales, de que hay que ir con cierta ropa, llevar ciertas cosas no. En fin, cada institución tiene su reglamentación. Eh, Nosotros tenemos grupos institucionales en lo que es los reclusorios y en lo que son los centros de integración juvenil. Me supongo que CODA también debe de tener sus comités y es parte del servicio, ¿no? También es servicio de voluntariado. Entonces, pues me imagino, yo creo que Colu te puede despejar un poquito más esa duda, porque yo te puedo compartir cómo es. En Alanon tenemos un comité que se dedica a hacer difusión pública. Gracias. Gracias, Blanquita. Muchísimas gracias, compañeros. Creo que ha llegado el momento de cerrar ya también nuestra junta y vamos a hacerlo. Compañeras y compañeros, agradecemos infinitamente a nuestra invitada Blanquita por su extraordinario servicio y les agradezco que me hayan permitido también coordinar esta junta. Los errores fueron míos, los aciertos de un poder superior amoroso. Y hagamos nuestra oración de cierre,
que dice así, si gustan abrir también sus micrófonos. Te agradecemos poder Gracias, Poder Superior, por todo lo que hemos recibido durante esta reunión, que al compartir nos llevemos dentro nuestro la sabiduría, el amor, la aceptación y la esperanza de la recuperación. ¿Y quién es responsable? Yo soy responsable cuando cualquiera, donde quiera, extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano de todas siempre esté ahí, por eso yo soy responsable, empezando por mí. Muchas gracias, Blanquita, por el